Muy buenas tardes. Martes 11 de junio, bienvenidos a Polos Opuestos. ¿Cómo están en estos días previos a las lluvias que pareciera ser que van a ser apocalípticas según dicen en los distintos reportes? Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Hoy nos acompaña el diputado, candidato presidencial, fundador de un partido, Johannes Kaiser. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues Yo yo muy estoy, yo bien. estoy sorprendido porque hoy día tengo un candidato presidencial y ayer tuvimos otro. Así que me parece estupendo. Bueno, para que vean que por lo menos en la derecha tenemos algo que ofrecer, Sí, claramente. o No, algunos que claramente. ofrecer. Es una debilidad que tiene en este momento la izquierda, que le cuesta mucho encontrar candidatos que sean capaces de convocar. Ya, Bueno, ya puede tener, tendremos, ya tendremos, ya tendremos. bueno, pues, Todo su tiempo ese. Bueno, lluvia dicen que es apocalíptica. cíclico, es igual que el clima, ¿no es cierto? Claro, Entonces, tenemos exactamente. un par de años de sequía, un par de años de abundancia. Yo encuentro siempre muy interesante que en Chile se hable de año normal. Bueno, existe algo así como el año normal en Chile. En Chile ¿Qué es o te año inundas normal? o hay sequía. El año normal Claro. es la estadística, es sumar los años de Claro. sequía con los años de inundaciones, y entonces el promedio es el año normal. Pero la verdad es que aquí nosotros deberíamos ver qué tan inundados estamos en comparación con periodos anteriores o qué tanta sequía tenemos en comparación con periodos de sequía anteriores. Pues no puedes hacer una estadística matemática simplemente de lo que es un año normal en este país, que está siempre sometido a los ciclos naturales de la evolución del tiempo, pues, sino Mm. del sol, bueno, el fenómeno del niño, la niña. El sistema climático es esencialmente dinámico. Entonces, es un poco irónico cuando la gente habla de cambio climático, y el clima está cambiando todo el rato, siempre, Sí. desde siempre. Bueno, Bueno, aprovechando que está el precandidato, ¿puedes explicarle a los ciudadanos de Arica a Punta Arenas, o más bien de Putre a Puerto Toro, esta inscripción del Partido Nacional Libertad? Por supuesto que puedo. A A ver, ver, ¿qué es lo que sucede? Para el último plebiscito constitucional hay una parte no menor de la derecha que votó en contra. Y votó en contra porque el proyecto constitucional que se presentó, en nuestra opinión, vulneraba principios esenciales en los cuales nosotros creemos. ¿De ya. acuerdo? Y es por eso que se produce un quiebre dentro de lo que podrías llamar la derecha más dura en Chile. Y ese quiebre, lamentablemente, no pudo ser subsanado, y la lógica indica, como son entre 8 y 10% de los votantes, que esa gente requiere también de una representación parlamentaria hacia el futuro, eh, que permita defender justo esos principios que en algún momento se sacrificaron. Ya. Y y por lo demás, eh, en Chile, efectivamente, a lo largo de la historia ha habido poca defensa de principios libertarios en el sentido de la Revolución Norteamericana del término. Ha habido más bien la derecha chilena está compuesta por lo que fue el Partido Conservador, el Agrario Laborista, el Partido Liberal, pero la esencia de las ideas de libertad que estaban plasmadas en el proyecto, eh, digamos, de los Estados Unidos, que después encarnó parcialmente Carrera, Chile, Ujú. no pudieron imponerse jamás y no tuvieron una representación política consecuente. Una de las razones por las cuales la derecha chilena durante muchas décadas fue estatista. No estuvo necesariamente en la línea de reducir el tamaño del Estado. Es recién, con la caída del gobierno de Allende, y con la evolución, digámoslo así, con la búsqueda desesperada de otro camino de desarrollo, que se recurre a este ideario que desde el punto de vista económico, y también parcialmente constitucional, se instala en nuestro país, y que es el origen de los mejores 30 años que tuvimos, administrados posteriormente por la Concertación. Pero para nuestros auditores, y para mí en realidad, ¿qué es lo que te diferencia a ti, por ejemplo, de la UDI? Este proyecto, ¿en qué se diferencia de la UDI? En primer lugar, nosotros somos soberanistas y lo declaramos. ¿Qué Ya. significa eso? Nosotros creemos que la última decisión en materia de Estado recae siempre
en el pueblo que lo articula a través de elecciones y plebiscitos. No creemos en la entrega de soberanía a organizaciones internacionales. De la mano de ser soberanista va también el necesario control de fronteras. ¿De acuerdo? Ujú. Ese es un punto. El otro punto es que nosotros no somos gremialistas. El gremialismo, como el pensamiento de Jaime Guzmán respecto de lo que era el retirar a la política de las organizaciones intermedias de la sociedad, nosotros por lo menos creemos que ha conducido a que las organizaciones intermedias de la sociedad queden completamente en manos de aquellos que no se retiraron de eso. Es decir, de la izquierda, de la centroizquierda en una primera instancia y terminó en manos también de la extrema izquierda. Ujú. Nosotros queremos ir a dar la pelea en todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones intermedias y en todas las organizaciones gremiales. No vamos a abandonar esos espacios a aquellos que nosotros identificamos como los enemigos de la libertad, Ya. o adversarios de la libertad, para no ser tan duro. ¿Ya? Ujú. En ese sentido, no participamos de esa lógica que es fundante de la Unión Demócrata Independiente. Porque no, entre otras cosas, pues no funcionó. La teoría es maravillosa, pero lamentablemente para eso, para que funcione, tienen que estar todos de acuerdo en no mal utilizar las organizaciones intermedias para sus propios fines políticos. Ya. Otra cosa que nos diferencia es que nosotros somos radicalmente contrarios a agrandar el Estado. Estamos a favor de achicarlo, estamos a favor de disminuir los impuestos. No va a haber subida de impuestos con votos nacional libertarios. En Ya. ninguna instancia, bajo ninguna circunstancia. Bueno, quizás la excepción sería una guerra externa, pero no no podemos seguir agrandando el tamaño del Estado porque el Estado se está comiendo ya demasiado de lo que producen los ciudadanos. Llega un momento en que al ciudadano le queda demasiado poco y deja de trabajar porque ya no les es conveniente y empieza a vivir también del Estado y el sistema se termina autodestruyendo, como decía Bastiat, ¿no? Todo el mundo quiere vivir entonces al final del Estado. Tenemos una aproximación muy crítica del Estado. Creemos que el Estado puede, y de hecho históricamente se ha transformado en más de una ocasión, en el peor enemigo de sus ciudadanos. Y en ese sentido lo queremos ver bien encadenado, con la separación de poderes bien definida, y por supuesto con los controles necesarios para que en el caso de que exceda su poder, poder reducirlo de nuevo a lo que tiene que ser, un servidor y no un amo de los ciudadanos. Ya. O sea, Me queda claro, pero déjame. Ya, pero yo quiero saber cuál es el cronograma, cómo esto se da la intención, se inscribió, qué falta, en qué están. bueno, el día de mañana se presentan los documentos al CERVEL. El CERVEL empieza el procedimiento de chequeo de los estatutos, la declaración de principios y las firmas que se acompañan. Son 100, ¿no es Eh, cierto? 100, pero reunimos más, reunimos No, pero el 130 y requisito algo. son 100. Claro. El requisito son 100. Y una vez que el CERVEL da el visto bueno o objeta, porque también puede objetar, lo cual me sorprendería mucho, porque hemos hecho un estatuto bastante estándar, se inicia o se abre la plataforma también del CERVEL para poder inscribirse electrónicamente. Y es ahí donde empieza realmente la campaña de recolección de firmas a nivel nacional. Y esperamos estar constituidos en un tiempo relativamente acotado para poder también conformarnos estructuralmente de Arica a Punta Arenas y poder participar de las próximas elecciones parlamentarias ya como partido reconocido y aceptado por el servicio electoral. ¿Cuántas Ya. firmas necesitan para poder, 35.000 más o menos. bueno, pero en total Eh, para poder, a nivel nacional son más o menos 25.000. En una primera instancia necesitas 3 regiones y Claro. nosotros vamos a empezar por las 3 regiones más difíciles, por la metropolitana, por eh, la quinta y probablemente. Yo creo que no debe haber mayor dificultad en una primera instancia para levantar las firmas y echar a andar este aparato, Ya. ¿no? Em, en tu dimensión económica de lo que te acabo de escuchar, ¿qué es lo que te diferencia en esa materia de Evópolis? Bueno, y nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que es el corporativismo, Ya. muy crítica de lo que se llama ahí muchas veces la alianza público-privada.
A mí me Ya, gusta cuando está bien separadito el tema público del tema privado. No me gusta, encuentro personalmente, y es parte de nuestra aproximación también, que las grandes corporaciones internacionales no necesariamente son un aporte en materia de libre mercado, sino que muchas veces influencian a través de los políticos, a los sistemas legales para ir expulsando a la competencia. Es decir, se transforman en enemigos de la libre competencia. ya. Y ese es un tema que uno lo ve específicamente o más claramente por ejemplo, en Bruselas, en la Unión Europea, donde hay más de 50.000 lobistas de las distintas industrias tratando de sacar leyes que les beneficien a ellos. Y se gastan 3.000 millones de dólares al año en eso. Ujú. Entonces, ese es un sistema que necesariamente termina ahogando la libertad de emprender de los ciudadanos con cada vez más regulaciones que las grandes empresas pueden cumplir, ¿ya? Pero que los pequeños negocios normalmente no son capaces de enfrentar. Y aquí estamos hablando de cuestiones absolutamente de locos. En algún momento se prohibieron las alcusas en España. Sí, porque había una... No, no estoy tomando el pelo, porque supuestamente era un tema sanitario. Nunca había habido un problema sanitario con las alcusas, pero con esto, efectivamente, ciertas empresas empezaron a vender el aceite en sobre, la sal en... Y ellos se Eh, quedaron Es con el que negocio. me acuerdo de esa época donde acá se planteó un proyecto incluso que generó mucha burla y muchos comentarios del le saco la sal. Entonces que los restaurantes no pudieran tener saleros a la mano porque mm, nosotros somos incapaces de darnos cuenta si que queremos no echarle sal o nos hace mal. En Chile hay un proyecto que se aprobó acá en la Cámara que yo critiqué mucho, que fue y que por lo demás me criticaron mucho, por eso que fue el proyecto que entregaba entonces productos de higiene personal le pusieron personas menstruantes. Yo creo que son mujeres, pero bueno, supongo que habrá una diferencia de opinión en esa materia. Eh, y el punto fue el siguiente, las condiciones que se establecían para quién podía hacer negocio con el Estado, interesantemente las cumplía solamente dos o tres grandes compañías que son las mismas que iniciaron esta cuestión en Suecia, tienen origen en Suecia, que es Tork, que por lo demás fue una de las involucradas en el caso de la colusión del Confo. Entonces, ¿qué hacen? Vienen, te dicen que existe una necesidad, ¿ya? Eh, hacen toda la parafernalia político-mediática, eh, llevan a la gente, a los parlamentarios a votar a favor de esto, y después tú tienes entonces decenas o cientos de millones de dólares comprometidos para la entrega de un producto donde cerraste el mercado. ¿Me estoy explicando? ujú. Cerraste el mercado, se lo entregaste entonces a dos o tres grandes compañías y el resto de los chicos que no pueden cumplir con las mismas exigencias que se dan, que son exigencias políticas, medioambientales y que mil cuestiones más, entonces no pueden responder. Y con eso tú vas matando la libertad, la libre competencia y con eso también vas aumentando en el mediano plazo, vas aumentando también los precios de los productos, la gente que pierde son los consumidores. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo que yo en Chile viví. Lo vi, lo debatí en la sala, y donde existía el pendante en Suecia, donde ya se había visto qué es lo que habían hecho y cómo lo habían hecho, porque Ujú. hay reportajes sobre el punto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas iniciativas que a veces suenan muy, muy bien desde el punto de vista político, desde el punto de vista del titular, pero que lo que hacen realmente es ir cerrando o ir disminuyendo la libertad económica en beneficio de ciertos intereses corporativos, que tienen las espaldas también para impulsar este tipo de iniciativas, si no nos equivoquemos. Mm. Sí. Ya, pero la última pregunta que te hago, que es la que me tenga la mayor duda. Eh, Tú provienes del Partido Republicano, ¿cierto? Eh, ¿Qué te diferencia en el liderazgo en materia programática, más allá del tema de lo que fue la propuesta constitucional? ¿Qué te diferencia del liderazgo de Kast? A ver, en materia programática, bueno, en primer lugar, Sí. nosotros somos supremacistas de la Constitución a todo evento. En segundo lugar, nosotros creemos en el derecho de los ciudadanos honestos, ¿ya?, a tener, por ejemplo, armas para defenderse. Creemos en la protección a todo evento de nuestra frontera. Creemos en los derechos individuales, ¿no?, en los derechos colectivos. Eh, no creemos en los derechos sociales. Sí creemos que el Estado algunas prestaciones sociales tiene que entregar, pero hay una diferencia entre el derecho social y la prestación social.
por concepto. El derecho judicializable, una prestación social no lo es. ¿Ya? Tenemos diferencias, yo diría también, en materia de lo que es la Agenda 2030. Entonces, somos mucho más claros en nuestro rechazo a una agenda política que ha sido generada en el Foro Económico Mundial y que es implementada o es impulsada por las Naciones Unidas. Muy críticos de eso, porque vemos ahí una alianza tóxica entre ideas de izquierda y el capital o el gran capital. Creemos que no hay nada más peligroso que tener a los dos grandes enemigos de la libertad, como lo decía Adam Smith, que son las grandes empresas, o los grandes empresarios, ¿ya? Y a la izquierda, me disculparán, aliados entonces para conformar un sistema que les beneficie a los dos. No nos gusta para nada la idea. Entonces, y lo articulamos con mucho mayor claridad, creo yo, en nuestra oposición a esa evolución. Al mismo tiempo, creemos en el principio de no agresión, es decir, que ni el Estado ni las personas tienen derecho a iniciar una agresión para violentar los derechos de terceros. Creemos en el respeto al proyecto de vida de las personas, en tanto no violenten los derechos de terceros. Estamos en una línea, yo diría, que combina, creo, de manera efectiva el pensamiento minarquista, libertario, ¿ya? Con las ideas de soberanía, que son aquellas que dieron origen al Estado de Chile, por lo demás, en la Guerra de Independencia. El concepto de libertario, la libertad del ser humano, ¿cómo se expresa en los temas denominados culturales? Bueno, en primer lugar, usted no puede obligar a una persona a pensar como usted quiere. ¿Ok? Ok. Si una persona tiene la biológica impresión de que un hombre es un ser humano de sexo masculino y una mujer es un ser humano de sexo femenino, usted no puede venir por ley a cambiar o a obligar a esa persona a decir aquello en lo cual que evidentemente no cree. ¿Ya? En ese sentido, no compartimos las ruedas de carreta de el progresismo deconstruido y deconstructor de sociedades. Otro punto, tú eres el origen de la idea del libertarismo, por lo demás, viene del liberal. Nosotros creemos que los seres humanos tienen derechos que son anteriores al Estado porque somos de creación divina. Ya somos propiedad divina, si lo quieres decir así, y como propiedad divina no podemos disponer de otros seres humanos. Esa es la razón por la cual se cae la esclavitud en su momento, como concepto político económico. Eso significa también que el producto de mi trabajo me pertenece. Porque si yo soy dueño de mí mismo, lo que yo hago también me pertenece. Y todo impuesto requiere, para ser establecido, del acuerdo de a quien le vas a imponer el impuesto. Por eso el principio de los Estados Unidos, ¿por qué se inicia la revolución de los Estados Unidos? No pueden haber impuestos sin representación. ¿Ya? No taxation without representation. Y nosotros creemos esencialmente en eso. Ahora, también creemos, y ese es un punto que va a haber que tocar en algún momento desde el punto de vista filosófico, que no es muy justo que aquellos que pagan los impuestos sean obligados a pagar los impuestos por aquellos que no pagan los impuestos. ¿De acuerdo? Es decir, si pagamos IVA, todos pagamos IVA, todos tenemos derecho a tener representación respecto del IVA. Pero respecto por ejemplo, del impuesto a la renta, no todo el mundo paga impuesto a la renta. Pero entonces tú tienes una mayoría que va a estar a favor de subir los impuestos a la renta. Porque es una minoría el que paga el impuesto a la renta. Es de alguna manera injusto cuando tú decides sobre lo ajeno. Por eso estamos hablando de una representación en el sentido más amplio. ¿Ya? Ahora, esto es parte de lo que es la discusión filosófica dentro del mundo libertario. ¿Y cuál sería tu referente internacional? Tú dices desde el punto de vista interrogatorio. No, una entrevista. Estamos al frente de un candidato.
O sea, Vamos ahora le vamos a conseguir todos los auspicios, no auspicios, todas las firmas, patrocinantes y todo al candidato para convencer a todo el mundo de que se sube al partido. No, qué interesante, interesante. ¿Viste? Nadie sabe para quién trabaja. No, Yo creo pero que, ¿cuál es tu yo creo, referente? Porque todas las ideas tienen un cierto referente internacional. No, no pero es, tú me estás hablando de A lo, ver, ya de vuelta, seguimos en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Johannes Kaiser. Vamos con esto su... parece, oye, una franja. Sí, pero vamos a pasarnos a otro tema porque hay muchas noticias dando vueltas. Muchas, 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 muchas. A ver, usted Pero, conduzca, ya. cerremos con la pregunta, Francisco. Si ya la dejaste planteada, los auditores deben estar pensando que, ¿cuál es el referente internacional? bueno, me estabas preguntando, ¿actual o pasado? Actual, actual, actual. Actual. Yo te diría que estamos bastante cerca de lo que plantea mi ley. Yo te diría también parcialmente Bolsonaro, sin duda. Ya. Y Donald Trump ha entrado en la lógica, aunque, no sé, yo más de Santis, de Florida. Ok. Lo que es muy importante, las referencias internacionales también le permiten al ciudadano tener el encuadre, por así decirlo, de las propuestas. Me Es parece. que no sé si, es que los países tienen sus propios desafíos. Ahora hay un desafío común, sin duda, Mm, ¿ya? Que es, por ejemplo, esto del progresismo del construido que está afectando a Occidente y al tema migratorio. En eso tú tienes ciertas cuestiones que se cruzan mm, y donde las respuestas son más o menos las mismas, ¿no? Existe una voluntad para mantener una, una sociedad occidental basada en los valores, bueno, cristianos, la filosofía griega y el derecho romano. Y eso está bajo ataque hace rato. ujú. Entonces, la sola lógica, el, eh, yo pienso, luego existo de Descartes, ¿ya? Ha sido reemplazado por el yo siento, luego todo el resto haga lo que yo quiero. Y eso ha sido absolutamente tóxico a nivel académico y ha tenido efectos devastadores, creo yo, también en lo que es nuestro futuro como civilización, ya no como sociedad solamente en Chile. Así que es un tema que nosotros estamos también levantando, el tema de la lucha cultural. Ujú. Bien, Bueno, después de esta interesante entrevista, pasémonos a temas varios, dando vuelta, a ver, sin orden de importancia, pero me parece relevante lo que está pasando en algunas universidades. Universidad de Chile, una funa a la rectora, em, por, completamente felicit- desproporcionados. una funa a la rectora, yo creo que hay que hacerse eco, o sea, hay que, en el fondo, visibilizar maltrato, abuso, acoso que están Pero es sufriendo. lo que han enseñado en la universidad. La Chile hace rato que viene con esta cosa media rara. Pero Digamos, si lo tenía que lo decir han este día. enseñado, lo han enseñado en la facultad de filosofía, en la facultad de sociología. ¿Cómo se llama esto? La tolerancia represiva, así se llama el texto, si no me equivoco, era de Adorno, ¿ya? Que es una de las bases del pensamiento posmoderno y de la aplicación política del pensamiento posmoderno, es decir, reprimir a aquel, cancelar a aquel que piensa distinto. La política de la cancelación, la política de la cancelación tiene un fundamento filosófico y las universidades han estado enseñando eso a los estudiantes. Entonces, si tú enseñas eso a los estudiantes, no te sorprendas si de la teoría a la práctica, o sea, la teoría y la práctica se unen en algún momento en tu propio establecimiento, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto es el tema de la disciplina en las universidades, pero también en los colegios. Un estudiante que participa de algo así tiene que ser expulsado. Punto. Tiene que perder su carrera y tiene que ver qué es lo que hace en la vida. Mm, Porque te estás jugando, porque no te estás jugando solamente tu derecho a la educación, te estás jugando el derecho a la educación a los demás. Por lo demás, ¿quién es un estudiante para venir a decirle a una rectora qué es lo que tiene que hacer o lo que no? mm, Más aún La con rectora, lienzo, alusivo, ofensivo, de fondo ninguneándola. Pero fíjese que hay denuncias también en esa misma línea de profesores que para poder ingresar a la universidad a hacer clases, los marcan en las manos los estudiantes. O sea, los bueno, estudiantes tomaron la universidad en un nivel que se creen tan dueños
que incluso pueden agarrar a los profesores y elegir o hacer un proceso de admisión y dejarlos y les marcan las manos y los dejan entrar. Es ¿Qué una está pasando en falta esa de universidad? respeto, es una falta de respeto que va de la mano de la destrucción del principio de autoridad. Y eso lo han impulsado las universidades esos mismos profesores, así que dan ganas de decirles que no se quejen, Mm. ¿no? Eso han sido los claustros académicos, yo, a ver, yo conozco todo esto, yo lo estudié, yo estuve en la universidad muchos años, a pesar de no haber sacado carrera, yo sí estudié. Yo estuve compartiendo y estuve discutiendo este tipo de cosas en X ramos de sociología, filosofía, etcétera. Los profesores impulsaban esta agenda, ciencia política. Los profesores impulsaban esta forma de ver el mundo. Entonces, cuando tú impulsas la filosofía de la cancelación, si lo quieres decir así, no puede sorprenderte si en algún momento termina impactándote a ti. Sobre todo cuando tú creas entonces también la lógica del victimismo o empiezas a impulsar la interseccionalidad postmarxista, donde todos son víctimas y todos pueden ser victimarios y deciden entonces la masa supuestamente consciente, que no es muy consciente, ¿no? La verdad es que son un par de tipos con antorchas y palas y garrotes, ¿no? ¿Quién es el victimario? ¿Quién es la víctima? Yo lo voy a decir directamente al mundo académico. El mundo académico en este momento es uno de los más grandes problemas civilizatorios que tenemos, porque se han subido a carros que son esencialmente contradictorios con lo que es la misma función de la universidad, y la función de la universidad es ser un espacio de libertad de discurso, ser un espacio de libertad de discurso, un espacio de libertad de pensamiento, porque solamente así tú eres capaz de avanzar científicamente y desde el punto de vista civilizatorio también. Cuando tú Ya, pero esto metes llegó muy cosas que lejos. no se pueden decir porque tú puedes ofender a alguien, etcétera, olvídalo. Terminan los profesores siendo también víctimas. La revolución cultural que nosotros tenemos en Chile no es muy distinta, bueno, todavía no es tan violenta, pero no es muy distinta que la que sufrieron los profesores en la China de Mao. Pero la lógica es la misma. Y hay que Mm. tener cuidado con eso. Ya, pero ¿cuándo para esto? Porque Cuando, estas manifestaciones, tomas, el hecho de creer que se pueden tomar los lugares y que pueden mandar a los profesores. cuando se para, cuando los profesores, cuando la rectora, cuando hagan valer los instrumentos que tienen a mano y expulsen a los activistas, los expulsan. Chao. Aquí hay violaciones claras de lo que son los reglamentos de convivencia en la universidad. Entonces, ¿qué tienen que estar pensándolo tanto? O sea, Está y la quemado, rectora ustedes son... durmiendo en la universidad para que no se la tomen, para que no hagan desmanes, destrozos. ¿Cómo puede ser, Francisco? Di algo. Yo estoy pensando que efectivamente tenemos un tema de pérdida en general, ¿ah? De pérdida del principio de autoridad por una malentendida horizontalidad. Eh, yo, por ejemplo, que hago clase hace 44 años, nunca he perdido la convicción de que cuando entro a una sala de clase, la autoridad soy yo. Sí, Y eso no es contradictorio con la buena relación, o con el respeto. con el respeto a los demás, pero la autoridad soy yo. Y yo creo que en eso, en el ámbito de la educación y la educación superior, hay una confusión. Se confunde la necesidad de horizontalidad, incluso para educar mejor, con la pérdida de autoridad. Y eso Pero obviamente te lleva a situaciones límites, obvio. ninguna institución puede funcionar si no tiene una cierta verticalidad y al mismo tiempo premia el mérito. Es decir, Mm, que para subir dentro de la estructura vertical de la organización, tú subas a través del mérito y no necesariamente los contactos, etcétera. Si tú liquidas la verticalidad, al mismo tiempo liquidas el mérito desde el punto de vista conceptual, terminas con una cuestión que no funciona. Y lo que está mm, pasando ahora es que no funciona. Simplemente no funciona el sistema y me vas a disculpar, pero están saliendo profesionales a los cuales les faltan elementos básicos para poder superarse o para poder tener éxito en la vida. Uno de esos elementos básicos es poder enfrentar, por ejemplo, contradicción.
porque en la vida afuera tú estás permanentemente enfrentado con gente que no está de acuerdo contigo, Sí. ¿no? Y si no eres capaz de debatir, eres estudiante universitario, no eres capaz de debatir, sino que recurres a la violencia para imponer tus ideas, entonces la universidad se ha transformado en un semillero de totalitarismo y en un peligro para la democracia, y no en un lugar que garantice entonces nuevas generaciones de personas que entren al mundo laboral, al mundo profesional, al Estado, etcétera, que comprendan el valor de la contradicción de la tesis, antítesis, síntesis, Mm. ¿no? Hemos pasado mucho más allá de lo que era tolerable, y no solamente en Chile. Este es un fenómeno que tú puedes observar en Estados Unidos, es un fenómeno que has observado en Inglaterra, es un fenómeno que bien, como no es solamente particularmente de acá, podemos llegar a la conclusión de que tiene bases ideológicas comunes. Mm. Y ahí nuevamente te hago la pregunta, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos, tomemos Estados Unidos como ejemplo, el 95% de los profesores se declara que es de liberal, de izquierda? Mm. Eso significa que tú ya no tienes una diversidad de opiniones dentro de la universidad. Claro. Y el 5% restante no se atreve a decir ni pío. No, porque con ese En nivel de Chile, violencia. en Chile tampoco es muy distinto. O sea, tienes universidades que funcionan de otra manera, pero la Universidad de Chile, yo me acuerdo solamente los últimos 5 o 6 años, tienen que haber habido varias funas a profesores destacados de la universidad en razón de su opinión política divergente con el mainstream de izquierda. Mm. Y los fueron sacando. Y la rectoría no los defendió. Entonces, hay un tema ahí, hay un tema de la homogeneización del mundo universitario en manos de docentes que respetablemente tienen su propia opinión política, pero que han ido excluyendo a todos aquellos que piensan distinto y que les pueden hacer un contrapeso, y en ese sentido mantener el sano equilibrio de opiniones encontradas que tiene que existir en una universidad, y donde lo que termina decidiendo es el sano debate, incluso un debate que no llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque cada uno dice, ¿sabe qué más? Tú te quedas con tu idea, yo me quedo con la mía, bueno, nos vemos la próxima semana. Pero tú sabes que me acordé de un artículo que le leí a José Joaquín Brun, Mm. y fíjate que me hizo clic. El sistema universitario en materia de pluralismo tiene como dos opciones. Que, que el pluralismo tú lo construyas a partir de universidades con identidad ideológica específica. Entonces, tú miras el ecosistema, entonces tú tienes una universidad, voy a hacerlo en simple, ¿no? De derecha, otra de centro, otra de izquierda. Esa es una opción, que sería pluralista en el sistema. Pero a mí me gusta más la universidad pluralista adentro de cada. Tiene Eh, sentido. yo Ahora, prefiero eso, digamos. ahora Yo prefiero eso. yo te daría como respuesta que incluso las universidades que son consideradas más de derecha, como sería la Universidad Católica, que por lo demás nace en razón del anticlericalismo de la Universidad de Chile originalmente, Exactamente. Ese es el ¿ya? origen de la católica. Ok. El, o sea, ya hemos tenido fenómenos aquí, esto fue en los años 30, cuando el totalitarismo también campeaba. Eh, entonces, el tema es el siguiente, incluso en la Universidad Católica tú tienes muchos más profesores de izquierda que en la Universidad de Chile profesores de derecha. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que sucede con la izquierda? ¿Ya? Que cuando tiene una situación está en una situación de hegemonía, ¿ya? Empieza siempre a perseguir a la minoría, siempre. No defiende sus derechos fundamentales, no respeta sus derechos fundamentales a disentir y Mm. a expresar ese disenso. Y yo te voy a decir una cosa, yo he llegado a la siguiente conclusión. Eso va de la mano de la idea, pues nosotros en la derecha, nosotros pensamos que los de izquierda, ustedes estáis equivocados, ¿ya? Ujú. Y que a través del discurso los podemos llevar entonces a sumarse a esta maravillosa oferta política que tenemos nosotros. Pero yo en la izquierda noto que la visión del que está al otro lado es la visión del malo. Él es malo. Él no quiere que el mundo sea perfecto.
si solamente esa gente no existiera, entonces el mundo sí sería perfecto, porque haríamos las cosas como nosotros queremos, no habría saboteadores, etcétera. Esa es la lógica que llevó a los gulags soviéticos y a los laogai chinos, ¿no? La idea de pensar que el otro, en razón de tener otra opinión política, otra visión de sociedad, es esencialmente malo. Y eso especialmente, no estoy hablando de la centro izquierda, pero sí la extrema izquierda, que por lo demás es la que está detrás de todos estos fenómenos que estamos viendo. La extrema izquierda es un fenómeno que tú puedes observar durante toda su historia. Incluso más. Yo te puedo decir una cosa. Yo te diría incluso que desde la izquierda radical son más duros y persiguen con más fiereza a aquel que es de centro izquierda, es decir, que está más o menos cerca, que el de derecha, porque lo consideran, porque entra en la lógica del hereje. Mm. O sea, ahí hay un Pero tema eso se que, expresa en las dos puntas. Fíjate que los comunistas alemanes en la República del Weimar le pegaban más a los socialistas en la calle que a los nazis y los pero si los llamaban nazis, social fascistas. El pero tú sabes cómo le decían a los nazis en Berlín, le decían las hamburguesas, ¿sabes por qué? Mm, Porque por fuera eran cafés, pero por dentro eran rojos. mm, Los nazis nacen de un partido que se llama el Partido de los Trabajadores Alemanes. mm, Se fusionan con los nacional-bolcheviques. El Ernst Röhm, o sea, en el primer mm. programa de los nazis, hablan de la estatización de todas las grandes empresas. Eh, el propio Claro, pero Goebbels le ese, dice, el propio Goebbels dice de Lenin, el propio Goebbels dice de Lenin que después de Adolfo Hitler es la persona que más admira. eh, Entonces, no nos equivoquemos, esta cuestión de que no, que los nazis estaban aquí y de alguna manera la teoría de la herradura y que por eso entonces los extremos se tocan, es una excusa para explicar por qué al final los nazis y pero los déjame comunistas decirte terminaron peleados. algo. Oye, déjame Nos queda decirte solo algo. un par de minutos para No, para terminar. solamente para cerrar este intercambio con Joan. Eh, Fíjate que esa tesis de que el polo es más crítico con lo que tiene más cerca, no solamente corre para la izquierda, también para Eso la es derecha. cierto. Fíjate que me acordé de cuántas veces conversamos con Diego Chalper acá, que estaba muy indignado, porque los republicanos le decían a ellos la derechita cobarde. ¿Te fijas? Sí, pero hay una diferencia esencial. La crítica se articula así, eso es cierto, y a veces es ofensivo. La diferencia radica en que yo no he visto, todavía por lo menos, no he visto a nadie que haya ido violentamente a atacar a Diego Chalper No, pero o a bloquear, bueno, si tú sacas ahí a un par de giles completamente descompensados, pero tú no tienes ahí un movimiento que vaya a decir, ¿sabes qué más? Yo te voy a callar a ti, te voy a callar a ti a través de la violencia. Mm. Eso no lo tienes. Tú puedes tener críticas y efectivamente las críticas son, hacer crítica es legítimo y es a veces doloroso y a veces las críticas son injustas, ¿de acuerdo? Eh, y a veces son muy duras, pero es una cosa distinta a, por ejemplo, que se instalase en la Universidad Católica un grupo de ultraderechistas a timbrarle la mano a los profesores que pueden entrar y los que no. O sea, Mm. estamos hablando de dos dimensiones absolutamente distintas de reacción respecto de aquello que uno considera o no más o menos herejes del propio sector, Mm. ¿no? O sea, los niveles de respeto que hay en este sector, yo espero que eso se mantenga así, porque también hay que reconocer que a veces las situaciones se desmadran completamente, pero los niveles de respeto que hay en este sector no tienen nada que ver con lo que está sucediendo desde la extrema izquierda. Una extrema izquierda que por lo demás no ha renunciado a su respaldo y a su intención a establecer en Chile una dictadura, que es la dictadura del proletariado. bueno, no tenemos que ir. Les prometo Muy que mañana bien. sí vamos a hablar de los temas contingentes.
porque todo lo que está pasando en estos momentos, hay hartas cosas. Vamos a tener un sistema frontal muy complicado. Entre otros varios, tenemos al presidente de gira en Alemania, han ocurrido varias cosas ahí también. La alcaldesa Matei hizo unas críticas de ingenuo al gobierno, su relación con Venezuela. La ministra Vallejo le contestó que era poco patriota. O sea, tenemos muchísimos temas que vamos a abordar en los próximos programas. Muchísimas gracias, diputado Johannes Kaiser. Francisco, Muchísimas hasta gracias a mañana. ustedes. Buena Ya. tarde para todos.